Hola, es el atardecer del día 8 de febrero del año 1904. Es el inicio del siglo XX y dirijamos nuestra atención a la base naval de Port Arthur, la base más importante del Imperio Ruso en Asia. Y allí estaba la flota rusa del Pacífico, una poderosa agrupación que tenía a 7 acorazados, 7 cruceros y varios destructores y lanchas torpederas. Y la importancia de esa fecha es que los rusos estaban a pocas horas de sufrir un ataque por sorpresa japonés. En este momento es relevante dar un rápido vistazo a la enemistad que había crecido entre el Imperio de Rusia y el Imperio del Japón. En primer lugar, para el año de 1856, el intento ruso de expandirse hacia el mar Mediterráneo había sido detenido en seco en la Guerra de Crimea. Entonces los rusos se lanzaron hacia el este, hacia el lejano oriente, y ya para los primeros días del siglo XX habían alcanzado al Océano Pacífico. Y como parte de su expansión en Asia, pronto se hallaron ejerciendo una enorme presión sobre Corea, para que esa nación pasara a ser un estado vasallo. Y precisamente, allí se halló la razón del antagonismo ruso contra el Imperio japonés. Porque, a su vez, los japoneses querían que Corea fuera su vasalla. Y sin un ejército sustancial, Corea simplemente caería ante el primer imperio que lanzara en su contra a sus fuerzas armadas. Entonces, tras varios años de amenazas lanzadas de un imperio contra el otro, los japoneses decidieron ir a la guerra en el año de 1904. Y precisamente, la enorme importancia de la flota rusa de 7 acorazados que hallamos en la ciudad de Port Arthur es que el Japón se halla separada del continente asiático por las aguas de varios mares. Y para lograr la conquista de Corea, los japoneses tenían que enviar convoyes de tropa contra esa nación. Y, precisamente, la flota rusa de Port Arthur tenía que partir a aniquilar a cualquier convoy japonés que intentara desembarcar tropa en Corea, o en cualquier territorio que se hallara bajo el control ruso. Y el día 6 de febrero de 1904, del Japón partieron 2 convoyes de tropa. El más pequeño partió hacia la ciudad de Pusan, la segunda ciudad más importante de Corea. Y ese convoy arribó a su destino tras solo algunas horas de viaje. Así, ese mismo día 6 de febrero, desembarcó a su contingente en aquella ciudad, y los japoneses la tomaron sin contratiempo alguno. En ese preciso día, aún no había sido entregada una declaración de guerra contra el Imperio ruso. Sin embargo, en Rusia deberían de haber recibido la noticia del desembarco en Pusan con enorme aprensión, y deberían de haber colocado a todas sus fuerzas armadas en Asia en alerta máxima. Pero no lo hicieron. Y 2 días después, para el atardecer del día 8 de agosto, el segundo convoy de invasión japonés arribaba ante la ciudad de Incheon, la puerta de entrada a Seúl, la capital coreana. Y la captura de la capital sería un paso indispensable para la conquista de Corea. Ese mismo día, 8 de febrero, la declaración de guerra japonesa contra los rusos fue entregada en San Petersburgo. Y además, en Incheon, los 4 cruceros japoneses que escoltaban al enorme convoy de tropa hallaron a un crucero y a un pequeño cañonero ruso, y los hundieron. Y luego los japoneses iniciaron sus operaciones de desembarco en la localidad. La guerra ya había comenzado. Y para las 18 horas de ese mismo día, 8 de febrero, la flota de batalla japonesa, bajo el mando del almirante Heihachiro Togo, ya se hallaba a 100 kilómetros al sur de Port Arthur. Y su poderosa agrupación tenía a 6 grandes acorazados apoyados por varios cruceros blindados. Y esa misma noche, los japoneses atacarían a Port Arthur, para así neutralizar a la flota rusa. Pero lo interesante es que, en ese momento,
a las 18 horas del día 8 de febrero de 1904, 10 rápidos y baratos destructores japoneses incrementaron la velocidad y se separaron de la flota de batalla. Los acorazados japoneses no serían los que atacarían esa noche a los rusos. En cambio, serían los 10 pequeños destructores los que efectuarían el osado ataque por sorpresa en la oscuridad de la noche. Y precisamente hemos de reconocer que se escogió usar a los pequeños destructores porque su ataque podía terminar en un enorme desastre. La invasión de Corea ya había comenzado 2 días antes, con el desembarco en Pusan. Además, la declaración de guerra contra el Imperio ruso ya había sido entregada. Y por si eso no fuera todo, 2 barcos rusos ya habían sido hundidos ante Incheon. Entonces existía la enorme posibilidad que los destructores japoneses fueran recibidos por un auténtico diluvio de proyectiles y destruidos con enorme facilidad. Pero en Port Arthur, para el día 8 de febrero, la suerte de los defensores rusos ya estaba echada. Porque la noticia de la declaración de guerra y la destrucción de los 2 barcos ante Incheon aún no había arribado a Port Arthur. Por ello, para el atardecer de ese día, la actitud de los soldados y marineros del zar era totalmente despreocupada. Bueno, con la excepción del vicealmirante Oskar Viktorovich Stark. Él y otros oficiales rusos ya habían sugerido poner a toda la tropa en Asia en alerta por el enorme incremento de la tensión ocurrida en los meses y las semanas previas. Sin embargo, su zar Nicolás II no sancionó colocar a sus fuerzas armadas en alerta máxima. Así, mientras en el atardecer de ese mismo día el vicealmirante ruso se paseaba intranquilo en el puente de mando de su acorazado, solo hallamos en el perímetro exterior ruso a 2 destructores patrullando a varios kilómetros hacia el sur, mientras que dentro de la amplia rada del puerto se hallaba un acorazado y un crucero también patrullando. Pero las tripulaciones de esos barcos simplemente estaban relajadas. Y sucedió. En la oscuridad de la medianoche, los 10 destructores japoneses arribaron a Port Arthur, y lo hicieron divididos en 3 grupos, y se filtraron entre los barcos de patrulla rusos sin dificultad alguna. El primer grupo de destructores penetró la rada del puerto sin que nadie se percatara de su presencia, y lanzaron una sarta de torpedos contra los barcos anclados. En segundos, las explosiones retumbaron en la oscuridad de la noche, y los estallidos y las señales de alarma lanzaron a marineros y soldados hacia sus puestos de batalla. Pero ya era demasiado tarde. Poco después, los otros 2 grupos de atacantes lanzaron sus torpedos. Para ese momento, algunas armas rusas ya estaban tronando, pero pronto el último destructor japonés se halló escapando, y todos los atacantes se alejaron sin haber sufrido bajas ni daños de importancia. Esa noche, 2 acorazados y un crucero rusos fueron alcanzados. Los daños fueron graves, y esos barcos comenzaron a hundirse. Pero como se hallaban en aguas poco profundas, tocaron fondo rápidamente. Ninguno de ellos fue una pérdida total, pero estos barcos quedaron fuera de combate por varios meses. En una sola noche, y usando menos de 20 torpedos, 2 de los 7 acorazados de la flota rusa, el 29% de esos grandes barcos, habían quedado fuera de combate. Era una enorme victoria para las tripulaciones de la nave ligera japonesas. Y a la mañana siguiente, día 9 de febrero, Togo decidió ejercer más presión. Él formó a sus 6 acorazados en una inmaculada columna de batalla y se lanzó contra Port Arthur. Pero a medida que los acorazados japoneses cerraban la distancia, sus marineros observaron a varios barcos rusos saliendo del puerto. El vicealmirante Stark no se dejaría sorprender por segunda vez. Todos los barcos que estaban en condiciones de partir recibieron las órdenes y se lanzaron a la lucha.
Entonces Togo fijó un rumbo de intercepción, y en la mejor tradición del combate naval, los adversarios iniciaron un duelo de artillería de largo alcance a 6.000 metros de distancia. La artillería tronaba, las columnas de agua pronto rodearon a los barcos, y aquí y allá algún proyectil daba en el blanco causando daños y causando bajas. De hecho, hemos de señalar que en esa mañana la puntería de los artilleros rusos fue digna de admiración, y pronto 4 acorazados japoneses reportaron daños. En ese momento los daños no eran graves. Sin embargo, poco a poco los rusos y los japoneses se fueron acercando a la costa, y pronto al fuego de los barcos se unió el tronar de la artillería costera rusa. Togo ahora se hallaba bajo el fuego combinado de barcos y de baterías costeras. Él estaba arriesgando más de lo que debía, y no le quedó más opción. Él ordenó una retirada general. Es cierto, el ataque nocturno japonés había dejado fuera de combate a 2 acorazados rusos, pero con ese ataque no le habían robado el espíritu de lucha a los marineros del zar, y, pese a los daños sufridos en el ataque nocturno, los rusos salieron a pelear, y alcanzaron una pequeña victoria al obligar a los japoneses a retirarse. Esa fue una pequeña muestra de lo que sucedería a continuación. La guerra ruso-japonesa se alargó por todo un año, y la lucha fue intensa, particularmente en tierra. Pero con el tiempo la conclusión de ese conflicto arribaría con la destrucción de una segunda flota rusa en la famosa batalla de Tsushima. Sin embargo, en lo que respecta a este video, hemos de señalar que el ataque por sorpresa japonés en la noche del día 8 de febrero de 1904 había sido un rotundo éxito. Bueno, hemos llegado al final de este video, y quiero señalar que, con el ataque contra Port Arthur, los japoneses aprendieron la enorme utilidad de lanzar un ataque por sorpresa contra una flota enemiga que se hallara anclada en un puerto. Y fue un importante precedente para lo que sucedería 40 años más tarde, en Pearl Harbor. Contra Pearl Harbor, los japoneses intentaron coordinar su ataque por sorpresa, para que este ocurriera solo algunos minutos después de haber entregado su declaración de guerra en Washington. Es cierto, no lograron alcanzar ese enorme grado de coordinación. Sin embargo, en su ataque contra Pearl Harbor, la novedosa aviación de portaaviones de los japoneses destruyó a 2 acorazados estadounidenses y le causó daños sustanciales a otros 3. De esa forma, en este segundo ataque por sorpresa de la Marina Imperial Japonesa, ellos dejaron fuera de combate al 55% de los acorazados de la flota del Pacífico estadounidense, un logro mucho más grande al que habían alcanzado en Port Arthur. Pero a diferencia de la guerra ruso-japonesa de 1904, en la Segunda Guerra Mundial, tras 4 años de intensos combates, los estadounidenses aprendieron a usar magistralmente a su marina de guerra y derrotaron completamente a la Marina Imperial Japonesa. Así de simple. Espero que este video les haya gustado, y en el próximo daremos un rápido vistazo a los modernos misiles hipersónicos y la enorme amenaza que representan para los blancos que puedan atacar. En particular, si esos blancos son los enormes portaaviones nucleares. Y si les gustó el video, si desean pueden apoyarme por medio de mi cuenta de Patreon, y siempre le agradezco mucho a mis Patreons por su valioso apoyo en el proceso de realizar estos videos. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.